Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Esta semana les hemos preparado un programa variopinto. Comencemos de manera inmediata con el primero de los temas. Si usted es un asiduo seguidor de eventos noticiosos, seguramente habrá escuchado hablar sobre la misión de la ONU para la determinación de hechos en Venezuela. Pues bien, justamente ese será nuestro primer punto de esta noche. El 27 de septiembre de 2019, del año 2019, es decir, hace 5 años atrás, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio vida a lo que hoy se conoce como Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de una delegación especial creada a través de la Resolución 42/25 de la ONU. Su propósito es el de estudiar y reportar las posibles violaciones a los derechos humanos dentro del territorio venezolano. En la actualidad, la misión se encuentra regida por un panel de 3 expertos. Ese grupo está encabezado por la abogado portuguesa Marta Valiñas y complementado por los juristas Francisco Cox y Paul Sales. La misión, creada, y vamos a repetirlo, en septiembre de 2019, tuvo en un comienzo un mandato de 2 años. Gracias a su eficiencia y también a sus resultados, la delegación recibió autorización para extender sus funciones hasta el 27 de septiembre de este 2024. En un principio, la misión de determinación de hechos puso toda su atención en los presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por funcionarios del Estado venezolano durante las protestas antigubernamentales de los años 2014 y 2017. Sin embargo, con el paso del tiempo, la misión ha ampliado su rango de acción, llegando a documentar y a denunciar las prácticas que se estarían implementando desde la administración Maduro para perseguir y diezmar a la disidencia y a la oposición política. En tal sentido, y a través de sus distintos informes, los expertos que integran la misión han concluido que la Venezuela dirigida por Nicolás Maduro habría sido escenario de distintos crímenes que atentan contra los derechos humanos y contra las garantías fundamentales. Entre tales delitos se encontrarían las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y los tratos crueles dentro de los centros de reclusión, así como los asesinatos o las ejecuciones extrajudiciales. Según la misión de determinación de hechos de la ONU, tales irregularidades han sido promovidas desde las altas esferas del madurismo. Sus ejecutores, entre tanto, serían funcionarios que pertenecen a distintos cuerpos de seguridad y que, más que servirle al Estado venezolano, le son leales a Nicolás Maduro.
Hasta la fecha, hasta el día de hoy, la misión internacional ha divulgado 6 reportes, siendo el más reciente el emitido el 17 de septiembre de este año. En ese documento, los juristas que integran la delegación dieron a conocer presuntos delitos que se le achacan a las fuerzas de seguridad venezolanas y que habrían sido cometidos durante las protestas que se desencadenaron en Venezuela luego de la elección presidencial del 28 de julio. En ese texto, la misión apunta que luego del proceso comicial, miles de ciudadanos tomaron distintas calles y plazas de la geografía venezolana para rechazar de forma genuina y contundente la presunta reelección de Nicolás Maduro. De acuerdo con la delegación, en ese contexto de protestas, el Estado venezolano, secuestrado institucionalmente por el madurismo, respondió con una ola represiva que tuvo como objetivo, y citamos, aplastar toda oposición pacífica. Los integrantes de la misión enfatizaron que las violaciones que se habrían cometido no son actos aislados o aleatorios. Según los expertos, las supuestas prácticas representan un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición. La mayor parte de los delitos, señaló el grupo de expertos, habrían sido cometidos contra las personas detenidas en medio de las protestas postelectorales. Esos ciudadanos habrían sido sometidos a vejaciones que habrían incluido golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas, asfixia a través del uso de bolsas plásticas o mediante la inmersión en agua fría, además de desnudez forzada, registros invasivos y otras formas de violencia sexual. Entre las víctimas, ha dicho la misión internacional de la ONU, estarían niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales padecerían incluso discapacidades en distintos grados. Los menores, que también habrían sido presentados ante tribunales controlados por Nicolás Maduro, habrían sido imputados por delitos que van desde el terrorismo y la asociación para delinquir hasta la incitación al odio. Además de las aparentes acciones deliberadas para reprimir las protestas, la Misión Internacional para la Determinación de Hechos enumeró una serie de acciones que habrían sido ejecutadas con la firme intención de criminalizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y la dirigencia política opositora. En tal sentido, apuntaron los juristas que conforman la delegación, se ha utilizado la figura del delito de odio para penalizar las informaciones u opiniones que resulten contrarias a los intereses de la administración Maduro. El panel de expertos también puso el resaltador sobre la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Este último es un proyecto de ley que ha sido sometido al debate y a la aprobación, o más bien a la aprobación del Departamento o del Parlamento,
que fue elegido en el año 2020 y que se encuentra controlado por Nicolás Maduro. La iniciativa buscaría extinguir, y así lo han dicho los expertos que encabezan y que presiden la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela. La iniciativa buscaría extinguir a través de acciones fiscales a las distintas ONGs que tienen sede en territorio venezolano. También se pretendería criminalizar su trabajo y, por supuesto, el trabajo de sus integrantes. Dado que la Misión Internacional Independiente cesará sus funciones este 27 de septiembre, sus miembros, pero también activistas que defienden los derechos humanos, han urgido a la Organización de Naciones Unidas a renovar de manera expresa, es decir, en el menor plazo posible, el mandato de la delegación. De ese modo, la misión para la determinación de hechos podría seguir escrutando, y no solo escrutando, sino también denunciando los aparentes crímenes de lesa humanidad que se estarían cometiendo en Venezuela. Vamos a dedicar este segmento a hablarles sobre la escalada bélica entre el Estado de Israel y el grupo islamista y terrorista Hezbollah. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel, su gobierno y sus fuerzas armadas mantienen una confrontación abierta con el grupo terrorista islámico Hamás. Esta organización, respaldada por Irán, tiene presencia en la Franja de Gaza, un enclave palestino que limita al norte con el mar Mediterráneo, al este y al sur con Israel y al oeste con Egipto. Después de que la nación judía inició sus acciones militares contra Hamás, estas acciones en la Franja de Gaza, Hezbollah, otro grupo terrorista pero con sede en Líbano, se sumó al conflicto. Hezbollah, que al igual que Hamás es de tendencia chiita y que también se encuentra apoyado por Irán, empezó a perpetrar ataques contra el norte de Israel desde el sur del Líbano. En consecuencia, los israelíes llegaron a efectuar varias incursiones aéreas que les permitieron bombardear posiciones estratégicas de Hezbollah. Hasta la semana pasada, el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah se había reducido a lo ya comentado. Mientras la organización terrorista libanesa lanzaba cohetes hacia el norte de Israel, las Fuerzas Armadas de ese país utilizaban parte de su tecnología militar para golpear o contragolpear. Sin embargo, un par de incidentes cambió el curso de los acontecimientos y elevó el volumen de la confrontación entre ambas partes. Martes y miércoles de la semana pasada, decenas de dispositivos entre beepers y walkie-talkies explotaron de manera inesperada. Los estallidos ocurrieron de forma masiva y simultánea en todo Líbano, afectando principalmente a cientos de milicianos de Hezbollah. El Estado de Israel, hasta la fecha, el Estado de Israel se ha negado a reivindicar las detonaciones que al parecer se lograron
a través de la instalación de pequeñas cargas explosivas en el interior de los aparatos. A pesar del silencio israelí, especialistas y altos mandos de Hezbollah insistieron en que el ataque tuvo que haber sido perpetrado por el Mossad, la agencia o el servicio de inteligencia exterior de Israel. Por otro lado, en lo que pareció ser una confesión muy vedada, el ministro de Defensa de Israel, les estamos hablando del señor Yoav Gallant, anunció el inicio de una nueva fase en la confrontación armada entre su país y Hezbollah. Desde entonces, el Estado hebreo ha ejecutado maniobras aéreas que han desembocado en un intenso bombardeo de Israel al sur del Líbano. Entre las localidades más golpeadas se encuentran Bint Jebel, Tiro, Marjayun y Sidón. Desde Tel Aviv, la capital israelí, confirmaron que uno de los ataques, uno de esos bombardeos de las fuerzas aéreas de Israel al sur del Líbano, permitió liquidar a Ibrahim Akil, el jefe de las fuerzas de élite de Hezbollah. Por su parte, el Ministerio de Salud libanés denunció que tras las arremetidas registradas antes del fin de semana, en Líbano, sobre todo al sur del país, se registró 500.000 de muertos y más de 1.600 heridos. Entre las víctimas, han dicho las autoridades libanesas, se encontraban niños y además decenas de mujeres. Ante la ofensiva, catalogada como la más grande e intensa de Israel en años, Hezbollah respondió lanzando miles de cohetes contra comunidades que se ubican al norte del territorio israelí. Aunque la mayor parte de esos dispositivos fue interceptada antes de que hiciera impacto, unos pocos lograron caer en suelo israelí, generando heridos y diversas pérdidas materiales. Las acciones de Israel al sur del Líbano y la consiguiente respuesta de Hezbollah han llevado a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, a advertir el posible estallido de una guerra regional con implicaciones globales. Desde la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, un cuerpo de paz que se encuentra comandado por el general español Arnoldo Lázaro Sáenz, apuntaron que cualquier nueva escalada podría tener consecuencias devastadoras y de largo alcance. El militar español, les estamos hablando del general Arnoldo Lázaro Sáenz, comandante en Líbano de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas, señaló además que con su toma y dame, con ese toma y dame entre Israel y Hezbollah, tanto el Estado hebreo como la agrupación terrorista podrían estar violentando el derecho internacional. Mientras tanto, Janine Hennis, coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, indicó que la región, es decir, Oriente Medio, se encuentra al borde de una catástrofe inminente y que por ello no hay ninguna solución militar que haga a ambas partes, a Israel y a Hezbollah, estar más seguras. En Francia,
el poder ejecutivo se encuentra ejercido por dos figuras de importancia. En primer lugar está el presidente y luego está el primer ministro. Este último funcionario es designado por el jefe de Estado, pero debe tener además el aval del Parlamento. Por ese motivo, Francia tuvo que esperar 2 meses para estrenar nuevo gabinete y por tanto nuevo gobierno. El lunes de esta semana, el nuevo tren ministerial, conformado por un total de 39 integrantes, sesionó de manera formal en el Palacio del Elíseo. La reunión, que se extendió por escasos 30 minutos, estuvo encabezada, como es lógico, por el presidente Emmanuel Macron. En el cónclave también estuvo presente Michel Barnier, un dirigente conservador al que Macron ubicó en el puesto de primer ministro. Barnier, quien es miembro de los Republicanos, una organización política de centro-derecha, tardó 2 semanas en construir un nuevo gabinete de ministros. La principal característica de este gobierno es su giro hacia la derecha. Antes de presentarle a Emmanuel Macron la lista de 39 ministros y antes de que el presidente la aprobara, no sin enmiendas previas, Michel Barnier tuvo que hilar alianzas dentro de la Asamblea Nacional. Esa cámara quedó totalmente fracturada luego de los comicios legislativos que se celebraron de forma anticipada en junio de este año. De hecho, después de esa elección, el Parlamento quedó conformado por la izquierda, por el denominado macronismo y por la extrema derecha, que se encuentra liderada por Marine Le Pen. Aunque el nuevo Frente Popular, una coalición política de izquierda, fue la fuerza más votada y la que terminó con más escaños, no obtuvo los asientos suficientes como para dominar el legislativo. Exactamente eso mismo fue lo que sucedió con el movimiento de Emmanuel Macron y con la agrupación de Marine Le Pen. Con tal fragmentación como telón de fondo, Emmanuel Macron no se decantó por un primer ministro de izquierda. El presidente prefirió maniobrar y por esa razón terminó designando a un hombre moderado como Michel Barnier. La razón de ser de esa decisión es la de bloquear cualquier moción de censura contra Barnier por parte de las fuerzas de izquierda que hacen vida dentro del Parlamento. Al ser Barnier un dirigente de centro-derecha, parece menos probable que la extrema derecha de Le Pen se asocie con la izquierda con la finalidad de decapitar el recién instalado gobierno. Tal hipótesis tendrá que ser puesta a prueba dentro de muy poco, cuando la Asamblea Nacional, tras la convocatoria que será formulada por el nuevo Frente Popular, someta a votación la continuidad de Michel Barnier en el cargo de primer ministro. Para la izquierda, sobre todo para la más radical, hablamos de esa izquierda que se encuentra liderada por el diputado Jean-Luc Mélenchon, el puesto de primer ministro tenía que ser ocupado por un integrante del nuevo Frente Popular, por ser esa alianza la que culminó con más asientos dentro del Parlamento luego de las pasadas elecciones legislativas. Aunque el reclamo
efectuado por Jean-Luc Mélenchon, tiene lógica, nombrar a un primer ministro de izquierda hubiese profundizado la inestabilidad política que de por sí se vive en Francia. Aunque Emmanuel Macron se mantendrá como titular del Ejecutivo hasta 2027, ni su partido ni sus aliados tienen una mayoría clara dentro del Parlamento. Ante esa posición de debilidad y considerando que la extrema derecha terminó como el tercer grupo más votado dentro de la Cámara, estamos hablando de la Cámara de Diputados, resultaba más acertado decantarse por un primer ministro de centro derecha que pudiese conciliar con las fuerzas moderadas, pero también con la derecha más radical. Ahora bien, si el primer ministro, si el señor Michel Barnier, sobrevive al voto de censura promovido por la izquierda y si el nuevo gobierno logra continuidad, su próximo reto será el de definir el presupuesto nacional de Francia. En la actualidad, la nación gala incumple los límites de déficit fiscal y de deuda pública impuestos por la Unión Europea. Por ese motivo, se espera que el presupuesto 2025 privilegie la disciplina y la austeridad. Una decisión de ese tipo podría, sin embargo, generar convulsión, sobre todo en un país que cuenta con poderosas centrales sindicales y en el que los movimientos de izquierda aún tienen un importante poder de arrastre. En todo caso, las futuras protestas deberán ser contenidas, controladas por un Ministerio de Interior que quedó bajo la titularidad de Bruno Retailleau. El dirigente, hasta hace poco líder de los conservadores en el Parlamento, se caracteriza por ser un político partidario del orden, la autoridad y la firmeza. Entre sus convicciones más vehementes se encuentran el rechazo al aborto y también el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Con todos estos datos sobre el nuevo gobierno que se acaba de instalar en Francia, vamos a ponerle punto final a la presente emisión de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.